Los loops son rutinas que incluimos dentro de los programas para generar retardos o periodos de tiempo de espera necesarios dentro de algunos procesos específicos. Son útiles cuando, por ejemplo, necesitamos hacer que un motor funcione por un determinado periodo de tiempo o que igualmente lo haga un LED, un sistema de calor o una señal de audio. Para poder implementar un loop o retardo dentro de un código de programa, necesitamos utilizar algunos registros de propósito general, GPR, algunas etiquetas y algunas instrucciones. Esto de acuerdo a cómo desarrollemos el programa o código, puesto que este puede ser diseñado de diferentes formas según su diseñador lo imagine. En nuestro ejemplo de hoy omitiremos en el código las demás instrucciones básicas necesarias, puesto que ya las hemos explicado anteriormente, y así podernos concentrar en lo que es un loop. Por ejemplo, vamos a hacer que un buzzer suene por un espacio corto de tiempo para que el sistema indique que algún botón fue presionado en un teclado. Esto lo vemos en muchos sistemas como terminales de acceso cuando digitamos las claves. Sin importar el tiempo que mantengamos oprimida la tecla, el buzzer sonará solo durante un tiempo determinado. Este será, pues, un loop simple. Lo primero que necesitamos es utilizar un registro que en el día de hoy llamaremos beep. Así que antes del comienzo del programa, o sea, antes de la directiva org, le indicaremos al ensamblador en qué posición de memoria estará ubicado este registro y el cual servirá para cargar el tiempo que durará el pitido. Así que escribiremos en el código la siguiente línea: beep EQ0X14. Recordemos que los registros de propósito especial ocupan un espacio dentro de la memoria del microcontrolador. De acuerdo a este será más o menos espacio. En el PIC 16F84A podemos empezar a usar los registros de propósito general a partir de la posición 0X12. Ahora necesitaremos una etiqueta para indicar el inicio de la rutina del pitido. No podemos usar el mismo nombre del registro, así que la llamaremos paso. Esta línea estará ubicada ya dentro del programa en sí, es decir, después de la directiva org de inicio y las configuraciones de entradas y salidas del chip, pero en alguna posición a la cual se llegue dentro del flujo normal del programa o que podamos invocarla o llamarla si así lo deseamos. Para efectos de este video no necesitaremos invocar el pitido como una subrutina, sino que llegaremos a este de manera natural y de acuerdo al flujo normal del programa. Entonces, debemos primeramente cargar en el registro beep el tiempo que el pitido estará activo. Así que iniciaremos con la siguiente secuencia de instrucciones: mov LWD10. Esto hará que el registro W o de trabajo se cargue con el valor decimal de 10. Podemos usar el valor que deseemos desde 1 hasta 255. Entre mayor sea el número, más tiempo durará el pitido, y entre menor sea este valor, el pitido será más corto.
Finalmente, llevaremos este valor al registro BIP con la instrucción movwf BIP. Y con esto ya tenemos cargada la duración del pitido en nuestro registro. Hecho esto, ahora comienza propiamente el proceso de retardo, que lógicamente comenzará con el encendido del buzzer, lo que lograremos con la instrucción BSF porta, 0. Esto de acuerdo a cómo hayamos configurado las entradas y salidas del micro. En nuestro ejemplo, hemos seleccionado la pata 17 del PIC, a la cual irá conectado nuestro buzzer. Así que en este momento comenzará a sonar nuestro buzzer y continuamos ahora con el proceso de retardo. Ahora se requiere distraer al programa durante el tiempo que sonará nuestro pitido, y lo que haremos es ponerlo a dar un número determinado de vueltas sin que haga nada más. Este número de vueltas es el mismo número con el cual hemos cargado nuestro registro BIP. Así que es en este momento que usaremos la etiqueta escogida para que el programa regrese a este punto el número de veces seleccionado, y lo haremos junto con la instrucción decfsz. Esta instrucción decrementará en una unidad nuestro registro BIP cada vez que el programa regrese a la etiqueta. Mientras que no se alcance el valor de 0, simplemente se ejecutará la siguiente instrucción. Pero cuando se alcance el valor de 0, la instrucción decfsz realizará un salto de instrucción que usaremos para apagar el buzzer y con esto acabar con nuestra rutina. Así que escribiremos las siguientes líneas. Paso decfsz BIP, 1. Como ya hemos cargado el registro BIP con el valor de 10, la instrucción decfsz restará 1 al valor contenido en el registro BIP, y como la instrucción está complementada con una coma y un 1, esto significa que el resultado se cargará en el mismo registro BIP, es decir, que este quedará cargado con el valor de 9. Como ya lo dijimos, mientras que el resultado no sea 0, simplemente se ejecutará la siguiente instrucción. Así que ahora escribiremos la siguiente línea: Go to paso. Esto hará que el programa salte nuevamente a la etiqueta paso y se ejecutará nuevamente la instrucción decfsz BIP, 1, y el valor de BIP será ahora de 8. Se ejecutará nuevamente la instrucción go to paso y así sucesivamente. Cuando el valor de BIP llegue a 0, ya no se ejecutará go to paso, sino que la instrucción decfsz realizará ahora un salto de instrucción, de manera que ahora escribiremos bcf porta, 0, y esto hará que se apague nuestro buzzer. De esta manera logramos la realización de un loop simple que podemos comprobar si visualizamos las instrucciones una por una. Existen más clases de loops, como por ejemplo los de tipo anidado, es decir, un loop dentro de otro. Esto con el propósito de, por ejemplo,
generar una intermitencia en el pitido. Este tipo de loops necesitaría entonces del uso de más registros, que es lo que se hace en el programa usado en nuestra herramienta de control de placas, en su última actualización.